En el siglo V antes de Cristo, el mundo conocido temblaba ante el avance imparable del Imperio persa. Desde las vastas llanuras de Asia hasta las costas del Mediterráneo, una fuerza colosal amenazaba con devorar todo a su paso. Pero en una pequeña península rocosa, un puñado de pueblos orgullosos se preparaba para resistir. Aquí, en el corazón de Grecia, comienza la epopeya de las Termópilas, una historia de valor, sacrificio y la lucha eterna por la libertad. El imperio aqueménida, conocido por nosotros como el imperio persa, era la superpotencia indiscutible de su tiempo. Se extendía desde la India hasta Egipto, un mosaico de culturas, lenguas y pueblos unidos bajo el poder de un solo hombre, el gran rey. Primero fue Darío I, un estratega brillante que expandió las fronteras del imperio hasta las puertas de Europa. Y tras él, su hijo Jerjes, un monarca consumido por la ambición de completar la obra de su padre, la conquista de Grecia. Imaginen un imperio de una riqueza y poder inimaginables. Sus palacios en Persépolis y Susa deslumbraban con oro y lapislázuli. Sus caminos reales conectaban el vasto territorio, permitiendo que las órdenes del rey llegaran a los rincones más lejanos en tiempo récord. Su ejército no era una simple fuerza militar, sino una manifestación de su dominio global. Egipcios con sus escudos de mimbre, babilonios con sus cascos de bronce, lidios con sus carros de guerra e incluso arqueros de la lejana India. Todos marchaban bajo el estandarte del Rey de Reyes. Las fuentes griegas, como las de Heródoto, hablan de una fuerza de más de 200.000 hombres. Aunque los historiadores modernos debaten esa cifra, estimando un número que podría oscilar entre 70.000 y 300.000, la escala era, para la época, simplemente abrumadora. Xerjes no solo movilizaba un ejército, movilizaba un mundo entero para aplastar a un puñado de ciudades rebeldes. Y al otro lado del mar Egeo, ¿qué encontraban los persas? No un reino unificado, sino una tierra fragmentada, montañosa, llena de valles y costas escarpadas. Era Grecia, la cuna de la libertad. Aquí no había un gran rey, sino docenas de ciudades-estado independientes, las polis. Cada una con su propio gobierno, sus propias leyes y, sobre todo, un feroz sentido de identidad y orgullo. Eran rivales eternos, compitiendo en el comercio, en los Juegos Olímpicos y a menudo en el campo de batalla. Atenas, con su bullicioso puerto del Pireo, experimentaba con una idea revolucionaria: la democracia, el gobierno del pueblo. Sus ciudadanos se reunían en la Acrópolis para debatir y decidir su propio destino. Más al sur, en el valle del Eurotas, se alzaba Esparta, una sociedad militarizada hasta la médula. Desde los 7 años, sus niños eran apartados de sus familias para ser entrenados en el arte de la guerra, forjando guerreros legendarios, los espartiatas. Su vida era de disciplina, austeridad y sacrificio por el Estado. No es de extrañar que la palabra espartano se haya convertido en un sinónimo universal de rigor y resistencia. Esta división, esta constante rivalidad, parecía hacer de Grecia una presa fácil. Pero los persas subestimaron algo fundamental: el amor de los griegos por su libertad. Ante una amenaza existencial, estas ciudades rivales eran capaces de unirse y luchar con una ferocidad que el mundo nunca había visto. De hecho, este no era su primer enfrentamiento. 10 años antes de la llegada de Jerjes, su padre, Darío I, ya había intentado someter a los griegos. Fue durante la Primera Guerra Médica. Su flota desembarcó una fuerza de invasión en una llanura costera llamada Maratón, a solo 40 kilómetros de Atenas. Los persas, confiados en su superioridad numérica, se enfrentaron a un ejército principalmente ateniense. Pero aquí, la táctica y el equipo marcaron la diferencia. El soldado griego, el hoplita, era una fortaleza andante. Protegido por un pesado escudo de bronce, el hoplón, un casco, grebas y una coraza, luchaba en una formación cerrada llamada falange. Hombro con hombro, creaban un muro de escudos y lanzas casi impenetrable.
El soldado persa promedio, a menudo un arquero con armadura ligera, era letal a distancia, pero vulnerable en el combate cuerpo a cuerpo contra un hoplita. En maratón, la falange griega cargó contra las líneas persas, aplastando su centro y envolviendo sus flancos. La victoria fue total y asombrosa. Para anunciar la increíble noticia, un mensajero llamado Filipides corrió sin descanso desde el campo de batalla hasta Atenas. Al llegar solo tuvo aliento para exclamar, «¡Hemos vencido!», antes de desplomarse. La batalla de Maratón demostró algo crucial. Los persas no eran invencibles. Los dioses podían sangrar, y así, una década después, el fantasma de la invasión regresaba, pero esta vez a una escala inimaginable. Jerjes había aprendido de los errores de su padre. No enviaría una simple fuerza expedicionaria, traería todo el poder de su imperio para borrar a Grecia del mapa. Cruzó el Helesponto, el estrecho que separa Asia de Europa, construyendo un puente de barcos, una proeza de ingeniería monumental. Su ejército y su flota avanzaban inexorablemente por la costa norte de Grecia. El pánico se extendió. Muchas ciudades-estado, intimidadas, se sometieron ofreciendo tierra y agua, el símbolo de rendición, pero otras, lideradas por Atenas y Esparta, juraron resistir hasta el final. Sabían que no podían enfrentarse al ejército persa en campo abierto. Su única esperanza era encontrar un cuello de botella, un lugar donde la superioridad numérica persa quedara anulada. Y lo encontraron. Un estrecho paso costero, con las montañas a un lado y el mar al otro. Un lugar llamado Termópilas, que significa puertas calientes, por sus manantiales sulfurosos cercanos. Allí, un pequeño contingente podría contener a un ejército masivo. El honor de defender este paso recayó en el rey de Esparta, Leónidas. Eligió a 300 de sus mejores hombres, todos con hijos, para asegurar que sus linajes no se extinguieran. No iban solos, se les unirían otros miles de griegos de distintas ciudades. Pero el núcleo de la resistencia, el corazón de la leyenda, serían Leónidas y sus 300 espartanos. Mientras los guerreros se preparaban, afilando sus espadas y haciendo juramentos solemnes bajo la luna, sabían que su misión era casi suicida. No luchaban por la victoria, luchaban por el tiempo. Tiempo para que el resto de Grecia se uniera, tiempo para que la flota preparara la defensa naval. En las Termópilas no solo se preparaban para una batalla, se preparaban para convertirse en un símbolo eterno de resistencia contra la tiranía. Lo que ocurrió en ese estrecho paso cambiaría el destino de Grecia y del mundo. La amenaza persa es inminente. Como una tormenta colosal que se gesta en el horizonte, el poder del gran rey Jerjes se cierne sobre las tierras de la Hélade. Las ciudades-estado de Grecia, fragmentadas y a menudo enfrentadas entre sí, deben tomar una decisión que sellará su destino para siempre. La pregunta resuena en cada ágora, en cada templo y en cada hogar. ¿Cómo enfrentarse al titán de Oriente? ¿Cómo puede un puñado de pequeñas naciones desafiar al imperio más grande que el mundo jamás ha conocido? El futuro de la civilización occidental pende de un hilo, y el tiempo, para decidir, se agota con cada grano de arena que cae en el reloj. La respuesta a la amenaza persa no sería sencilla. En la ciudad de Corinto, bajo la sombra de su acrópolis, se convoca un consejo panhelénico sin precedentes. Líderes de toda Grecia, representantes de Atenas, Esparta, Tebas y docenas de otras polis se reúnen en una atmósfera cargada de tensión. Los debates son feroces, las viejas rencillas y las desconfianzas mutuas envenenan el aire. Atenas, con su poder naval, propone una defensa en el mar. Esparta, con su infantería sin parangón, aboga por una batalla terrestre. Otros, más pequeños y vulnerables, tiemblan ante la idea de la confrontación directa. Y aquí surge un dato que a menudo se olvida en las grandes epopeyas. No todos los griegos estaban dispuestos a luchar. Para algunas ciudades-estado,
especialmente las del norte, la idea de resistir parecía un suicidio colectivo. El poder de Persia era tan abrumador, su ejército tan vasto, que la rendición parecía la única opción lógica para evitar la aniquilación total. Preferían someterse, pagar tributo y conservar sus ciudades y sus vidas, antes que apostarlo todo en una guerra que parecía imposible de ganar. El miedo era un arma tan poderosa como cualquier lanza persa y dividía a los griegos desde dentro. La alianza era frágil, un mosaico de intereses contrapuestos que amenazaba con romperse antes incluso de que el primer soldado persa pisara suelo griego. Pero en medio de la duda y el temor, una voz se alzó con una determinación de hierro, la del rey Leónidas de Esparta. Mientras los políticos debatían, Leónidas sabía que las palabras no detendrían a Jerjes. Se necesitaba una acción audaz, un sacrificio que inspirara a toda Grecia. La ley espartana, sin embargo, le impedía llevar a todo el ejército debido a la celebración de un importante festival religioso, la Carnea. Así que tomó una decisión legendaria. No llevaría a un ejército, sino a su guardia personal, 300 espartiatas, pero no a cualquiera. La elección fue metódica, personal y cargada de un profundo simbolismo. Leónidas recorrió las filas de sus mejores hombres y seleccionó solo a aquellos que ya tenían hijos varones. No lo hizo por crueldad, sino por pragmatismo espartano. Quería asegurarse de que, si ninguno de ellos regresaba, su linaje no se extinguiría. Cada hombre elegido entendía el honor y la carga de esa selección. Eran la semilla de la continuidad de Esparta. Las escenas en la ciudad fueron solemnes y emotivas. No hubo lágrimas descontroladas, pues eso no era propio de Esparta, pero sí una profunda conexión entre los guerreros y sus familias. El momento culminante fue el juramento. Los 300, reunidos ante su rey, con las manos sobre sus escudos y las lanzas apuntando al cielo, pronunciaron un voto que resonaría por toda la eternidad: luchar hasta el fin, sin rendición, sin retirada. No iban a una batalla, iban a forjar una leyenda con su propia sangre. Con la selección completada, comenzaron los preparativos. El entrenamiento espartano ya era el más duro del mundo, pero en los días previos a la partida se intensificó hasta límites sobrehumanos. Se realizaron marchas nocturnas forzadas, con el equipo completo, a través de los escarpados terrenos del Peloponeso. Los herreros trabajaban día y noche, y el aire de Esparta se llenó con el sonido rítmico de los martillos golpeando el metal al rojo vivo. Se forjaban y afilaban las espadas cortas, los xifos, y se reparaban las icónicas lanzas largas, los dori, pero el foco principal estaba en su equipo defensivo. La armadura de bronce, el casco corintio que ocultaba el rostro y transformaba al hombre en un depredador anónimo, y, sobre todo, el laspis, el gran escudo redondo. Para un espartano, el escudo era más que una simple pieza de equipo. Era el símbolo de su deber y su honor. Era una pieza de defensa colectiva diseñada para proteger no solo a quien lo portaba, sino también al hombre a su izquierda en la formación de la falange. Perder la lanza o la espada en combate era aceptable, pero perder el escudo era la máxima deshonra. Significaba que habías roto la formación y habías puesto en peligro a tus camaradas para salvar tu propia vida. Un espartano que regresaba sin su escudo era un paria. El escudo era, literalmente, más importante que la vida misma. El día de la partida llegó. Las despedidas fueron breves, pero cargadas de un significado inmenso. No eran despedidas tristes, sino rituales de orgullo y deber. Las madres y esposas espartanas, famosas por su fortaleza, entregaban los escudos a sus hijos y maridos con una frase que encapsulaba toda la filosofía de su pueblo: «Vuelve con el escudo o sobre él». Significaba: regresa victorioso portando tu escudo o regresa muerto, transportado sobre él como un héroe caído. No había una tercera opción.
La deshonra de la huida no era concebible. Con estas palabras resonando en sus oídos, Leónidas desplegó un mapa ante sus hombres. Trazó con su dedo la ruta, una larga marcha hacia el norte, a un estrecho paso de montaña llamado Termópilas, las Puertas Calientes. Allí, en ese cuello de botella entre la montaña y el mar, un pequeño número de hombres podría contener a un ejército masivo. Era una estrategia audaz, casi suicida, pero era su única oportunidad. La música del destino comenzaba a sonar, una melodía solemne y poderosa. Con el rugido de los dioses en sus almas y el destino de Grecia en sus corazones, los 300 espartanos, acompañados por unos pocos miles de aliados griegos, partieron hacia la historia caminando firmes hacia su cita con la inmortalidad. Los tambores de guerra resuenan en el corazón de Grecia. Tras la decisión de desafiar al coloso persa, Leónidas y sus 300 espartanos, la Guardia Real de Esparta, emprenden la marcha que sellará su destino y el de toda la Hélade. Este no es solo un viaje a través de tierra y piedra, es una peregrinación hacia la gloria eterna. El camino hacia las Termópilas ha comenzado. El polvo se levanta bajo las sandalias de cuero, una nube rojiza que sigue a la falange como un presagio. El sol castiga sin piedad, pero los espartanos, curtidos en el agoge, avanzan con un ritmo implacable, una máquina humana de bronce y músculo. Cada paso es una declaración de intenciones, cada mirada está fija en el horizonte del norte. No viajan solos. El alma de Grecia responde a su llamada. A medida que atraviesan los valles y las gargantas rocosas, otras fuerzas se unen a su causa. Desde Tebas llegan hoplitas con la enseña de Heracles, su legendario fundador. Los valientes tespios, sabiendo que marchan hacia una muerte casi segura, se presentan con 700 hombres dispuestos a compartir el sacrificio. Y desde la Fócide, los montañeses que conocen cada palmo de la región se suman para proteger su hogar. La visión es sobrecogedora. Miles de guerreros de distintas polis, unidos por un propósito común, convergiendo en un único torrente de valor contra la marea persa. Esta marcha no es solo de Esparta, es el latido de una Grecia que se niega a ser esclavizada. El terreno se vuelve un enemigo más. Los caminos escarpados y los desfiladeros traicioneros ralentizan el avance, poniendo a prueba la resistencia de cada hombre. El calor del día es un horno que agrieta la piel y reseca la garganta, mientras que las noches en las montañas traen un frío que cala hasta los huesos. De repente, el cielo se oscurece y una tormenta feroz se desata sobre ellos. La lluvia torrencial convierte los senderos en ríos de lodo y los relámpagos iluminan las siluetas de los guerreros que se agrupan buscando refugio bajo sus escudos. El terreno agreste ralentiza la marcha, pero fortalece la determinación. Cada obstáculo superado es una prueba de los dioses, una afirmación de que son dignos de la tarea que les espera. El hambre aprieta, y las raciones, compuestas de cebada, queso y vino agrio, se administran con la disciplina férrea que los define. No hay quejas, solo la aceptación estoica del sacrificio. Pero este viaje no es solo de esfuerzo físico, también es espiritual. En su camino se detienen en templos antiguos, altares dedicados a los dioses que protegen su tierra. Vemos a Leónidas y sus hombres presentando sus respetos a Apolo, el dios de la profecía, y a Artemisa, la cazadora. Realizan pequeños sacrificios, derramando vino y aceite sobre las piedras sagradas, pidiendo favor en la batalla que se avecina. Antes del combate, practican un ritual ancestral, el ungimiento. Los guerreros cubren sus cuerpos musculosos con aceite de oliva, no solo para proteger la piel del sol y la fricción de la armadura, sino como un acto de purificación. Para un espartano, el combate era sagrado. Creían firmemente que la batalla no solo probaba el valor de un hombre, sino que también limpiaba su alma y purificaba su cuerpo. Peinar sus largas melenas y ungir sus cuerpos
era prepararse para un encuentro sagrado con la muerte o la victoria. Finalmente, tras días de una marcha extenuante, llegan. El aire cambia, se vuelve denso y salino, cargado con el vapor que emana de las aguas termales que dan nombre al lugar, Termópilas, las puertas calientes. Ante ellos se extiende un paso estrecho, una franja de tierra de apenas unos metros de ancho, encajonada entre las imponentes montañas del Calídromo y las aguas del Golfo Malíaco. Es el lugar perfecto, una ratonera natural, donde la superioridad numérica persa puede ser neutralizada. Inmediatamente, sin descanso, los hoplitas se ponen a trabajar. Usando rocas, tierra y troncos, reconstruyen y refuerzan el antiguo muro fóseo que bloquea el paso, convirtiéndolo en una barricada formidable. Leónidas recorre el terreno, inspeccionando cada centímetro, cada posible ventaja táctica. Observa las olas, siente el viento, estudia las alturas. Sus ojos, los de un estratega nato, ya visualizan la batalla. Aquí, en este cuello de botella entre la montaña y el mar, la historia se detendrá para presenciar uno de los actos de heroísmo más grandes jamás contados. La trampa está lista. Ahora solo queda esperar al enemigo. El sol de la mañana baña las colinas de Grecia, pero su calor familiar es opacado por un sonido nuevo, extranjero y ominoso. Cuernos persas resuenan en el valle, un heraldo metálico que anuncia la llegada de una fuerza como el mundo jamás ha visto. La tierra misma parece temblar, no por un terremoto, sino por el ritmo acompasado de millones de sandalias y pezuñas. Ante los ojos atónitos de los defensores griegos, el horizonte se transforma en un mar viviente de hombres y acero. Desde el este avanza el ejército de Jerjes, el rey de reyes, la infantería persa, los famosos inmortales con sus túnicas coloridas y armaduras de escamas, marchan en una formación tan vasta que parece no tener fin. Miles de jinetes con sus caballos adornados y lanzas apuntando al cielo flanquean a la masa de soldados. Detrás, los carros de guerra, con sus cuchillas afiladas en las ruedas, retumban como una tormenta que se acerca, listos para sembrar el caos en las líneas enemigas. Y más allá, una nube de flechas espera en los carcajes de incontables arqueros, prometiendo oscurecer el mismísimo sol. Es un espectáculo de poderío diseñado para aplastar el espíritu antes de romper el cuerpo. En el corazón de esta marea humana, sobre un trono elevado y opulento, se sienta el propio Jerjes. Su mirada recorre su creación, un ejército colosal, reunido desde todos los rincones de su vasto imperio. No es solo un rey, es un dios entre los hombres, convencido de su destino manifiesto. Para él, la conquista de Grecia es inevitable. Para traer a esta fuerza monumental a Europa, Jerjes ordenó una proeza de ingeniería sin precedentes. Un puente de barcos, una calzada flotante de más de 1 kilómetro de largo, sobre las turbulentas aguas del Helesponto. Un acto que desafiaba a los mismos dioses, una demostración de que ni siquiera la naturaleza podía interponerse en su camino. Su ejército no marchó sobre el agua, pero casi. Cruzó el mar como si fuera tierra firme, una señal inequívoca de la voluntad de hierro de su líder. Desde las alturas de un paso estrecho, ocultos entre las rocas, los espías griegos luchan por procesar lo que ven. Sus ojos, acostumbrados a las modestas fuerzas de las ciudades-estado, no pueden abarcar la totalidad del campamento persa. Se extiende por kilómetros, un océano de tiendas, fogatas y hombres de todas las naciones. La escala es abrumadora, desmoralizante. Cada soldado persa que ven parece multiplicado por 1000. La noticia que llevarán de vuelta no será de números, sino de una plaga, de una fuerza tan grande que parece capaz de beberse los ríos y dejarlos secos. El miedo, frío y paralizante, se convierte en un enemigo tan tangible como la lanza de un persa. Pero Jerjes, en su magnificencia, prefiere la sumisión a la aniquilación. ¿Para qué gastar la vida de sus hombres si la victoria puede comprarse? Envía a sus heraldos, no con declaraciones de guerra, sino con ofertas de paz.
A los griegos se les ofrece una elección sencilla, de poner las armas, aceptar el dominio persa y, a cambio, recibirán riquezas inimaginables, tierras y un lugar privilegiado dentro del imperio más grande del mundo. Solo entreguen sus armas, dicen los mensajeros, con la arrogancia de quienes representan a un poder incontestable. El Rey de Reyes es misericordioso. Arrodíllense y vivirán para disfrutar de su generosidad. La oferta es tentadora, una salida fácil a una lucha que parece imposible de ganar. La respuesta griega llega a través de su rey, el espartano Leónidas. No es un discurso largo ni una negociación. Es una respuesta forjada en la disciplina y el desafío de Esparta. Mira a los heraldos persas, su rostro una máscara de determinación, y pronuncia dos palabras que resonarán a través de los siglos. Molón la ve, Molón la ve. Significa simple y llanamente: ven y tómalas. Es más que un rechazo, es un desafío. Es decirle al ejército más grande del mundo que si quieren sus armas, tendrán que arrancárselas de sus manos frías y sin vida. No hay miedo en su voz, solo la certeza de hierro de un hombre que prefiere la muerte en la batalla a una vida de servidumbre. La respuesta de Leónidas es como una chispa en la pólvora. Un rugido de aprobación y desafío estalla entre las filas griegas. Los espartanos golpean sus escudos con sus espadas, un sonido atronador que hace eco en las paredes del desfiladero. Los hoplitas de otras ciudades-estado, inspirados por el coraje espartano, levantan sus lanzas y se unen al clamor. El miedo que se había infiltrado en sus corazones es quemado por una oleada de orgullo y resolución. No son una horda, son una falange. Son un muro de escudos y lanzas, y ese muro no se romperá. Refuerzan su posición, cada hombre, un eslabón en una cadena de acero y voluntad, listos para enfrentar la tormenta. La noticia de la insolente respuesta griega llega a oídos de Jerjes. La oferta de misericordia ha sido escupida, la ira reemplaza a su magnanimidad. El campamento persa, que antes bullía con la confianza de una victoria fácil, ahora se agita con la preparación para la batalla. Los soldados afilan sus armas, los arqueros preparan sus arcos, y los comandantes gritan órdenes en docenas de idiomas. Se realizan rituales a sus dioses, pidiendo fuerza y una victoria aplastante para castigar la arrogancia de esos pocos griegos. Jerjes observa desde su trono, su rostro impasible. La historia se detiene, conteniendo el aliento. La batalla por Grecia, por la libertad misma, está a punto de comenzar. Después de días de tensa espera, finalmente ha llegado el momento que todos temían y anhelaban. Prepárense, porque hoy seremos testigos del primer día de combate, un día que cambiaría el curso de la historia para siempre. Jerjes, el Rey de Reyes, impaciente y seguro de su abrumadora superioridad numérica, da la orden que desatará el infierno. El amanecer del quinto día se tiñe de guerra. El suelo tiembla bajo el avance de miles de soldados persas. Jerjes, convencido de que la simple visión de su ejército bastaría para hacer huir a los griegos, lanza a sus tropas medas, esperando una victoria rápida y sin complicaciones. Un estruendo ensordecedor llena el aire. El sonido metálico de los tambores de guerra persas se mezcla con un silbido siniestro. Una lluvia de miles y miles de flechas oscurece el sol. Su objetivo es sembrar el pánico, romper las líneas antes incluso de que comience el cuerpo a cuerpo. Pero los griegos no son soldados comunes, son espartanos y sus aliados, hombres entrenados desde la cuna para este preciso momento. Con una calma escalofriante, levantan sus escudos, los aspis, y las flechas rebotan inofensivamente sobre el bronce pulido. La nube de proyectiles se disipa y entonces llega el choque. La primera oleada persa se estrella contra una pared impenetrable. No es una pared de piedra, sino de bronce, madera y carne. Es el muro hoplita. Esta no es una lucha caótica de individuos, es una danza mortal perfectamente sincronizada. Los griegos han formado la falange. Cada hombre protege a su compañero de la izquierda con su gran escudo redondo,
creando una barrera sólida y superpuesta. Desde detrás de esta muralla de escudos se proyecta un bosque de lanzas afiladas. ¿Y sabían un dato curioso? Las lanzas de los hoplitas, las Dori, podían medir hasta 2,5 metros. Eran el arma perfecta para el estrecho paso de las Termópilas. Permitían a los griegos atacar a los persas desde una distancia segura, manteniendo a raya sus espadas y hachas más cortas. Los atacantes caen empalados uno tras otro, sin poder siquiera acercarse lo suficiente para devolver el golpe. La disciplina griega es absoluta. Cuando un hombre cae en la primera fila, otro da un paso al frente desde la segunda para ocupar su lugar, manteniendo la integridad de la formación. Es una máquina de guerra perfecta, una pesadilla para el ejército persa que se ve incapaz de romperla. La estrechez del paso anula su ventaja numérica. Solo pueden atacar en oleadas que se estrellan una y otra vez contra el mismo muro inamovible. La frustración comienza a hacer mella en el mando persa. Sus generales, desde una distancia segura, observan con incredulidad cómo sus mejores tropas son masacradas sin lograr ni un solo avance significativo. Ordenan una retirada para reagruparse y lanzan una segunda oleada, y luego una tercera. Cada asalto es una repetición del anterior, una carga valiente que termina en una carnicería frente a la falange griega. Intentan cambiar de táctica, utilizando diferentes contingentes con distintas armas, pero el resultado es el mismo. El muro de escudos y lanzas se mantiene firme. El miedo inicial ha sido reemplazado por una confianza feroz. Se dan cuenta de que sus tácticas y su entrenamiento son superiores. Leónidas se mueve entre sus hombres. Su presencia es un faro de calma y determinación. Cada grito de victoria, cada persa que cae, refuerza su convicción. Han venido aquí a morir, sí, pero van a vender sus vidas muy, muy caras. El sol comienza a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que se reflejan en los charcos de sangre que cubren el campo de batalla. El suelo está alfombrado de cuerpos persas. El primer día de combate llega a su fin. Jerjes, furioso y humillado, ordena la retirada por el momento. La noche cae sobre las Termópilas, trayendo un respiro tenso y precario. Los griegos, agotados pero exultantes, se dedican a la sombría tarea de retirar a sus pocos caídos, atender a los heridos y prepararse para el día siguiente. Saben que el gigante persa volverá a atacar con aún más furia, pero hoy, contra todo pronóstico, han demostrado algo increíble. A pesar de la abrumadora diferencia numérica, a pesar de ser una fuerza minúscula frente a un imperio colosal, han resistido el primer embate. La leyenda de las Termópilas acaba de comenzar, pero Jerjes tiene un as bajo la manga que podría cambiarlo todo. En el ocaso del primer día, el fragor de la batalla se apacigua, pero solo para dar paso a una noche tensa y expectante. El suelo de las Termópilas está teñido de rojo, una alfombra macabra tejida con la sangre de miles de soldados persas. Jerjes, desde la distancia, observa con furia contenida. Sus mejores tropas han sido humilladas por un puñado de espartanos y sus aliados griegos. La derrota no es una opción para el Rey de Reyes. La noche es corta, llena de presagios y del eco de los lamentos, pero con los primeros rayos del alba, un nuevo estruendo anuncia que la prueba de fuego apenas ha comenzado. El segundo día de combate está a punto de desatarse, y con él la llegada de una fuerza legendaria. Con el sol ascendiendo en el horizonte, un murmullo recorre las filas persas, una mezcla de esperanza y temor. Desde la retaguardia avanza una columna impecable, un río de acero y púrpura que brilla bajo el sol de Grecia. Son ellos, los inmortales, la guardia personal de Jerjes, la élite del imperio más grande que el mundo ha conocido. 10,000 hombres seleccionados por su fuerza y lealtad, cuyo nombre infunde pavor. Se dice que su número nunca disminuye. Por cada hombre que cae, otro ocupa su lugar instantáneamente, creando la ilusión de una fuerza invencible y eterna. Su líder, Hidarnes, marcha al frente,
con la confianza grabada en el rostro. Su uniforme es más ornamentado, sus armas brillan con una calidad superior. Para Jerjes son su carta de triunfo, la fuerza destinada a aplastar la insolente resistencia griega de una vez por todas. La tierra tiembla bajo su paso solemne mientras se aproximan al estrecho paso, listos para vengar el honor del imperio. Los griegos, al verlos, aprietan sus escudos. Saben que la verdadera batalla empieza ahora. Frente a la élite persa, los griegos no se amedrentan. Al contrario, perfeccionan su mortífera danza de guerra. Leónidas, un general brillante, sabe que la fuerza bruta no bastará contra los inmortales. La clave es la inteligencia táctica y la resistencia sobrehumana. La falange, esa muralla de escudos y lanzas, se vuelve más dinámica que nunca. Los griegos implementan un sistema de rotación magistral. La primera línea, después de un tiempo de combate intenso, retrocede con una disciplina asombrosa, abriendo paso a una fila de hombres frescos que avanzan para tomar su lugar. Es un ciclo constante de energía renovada. Esta táctica no solo mantiene a los guerreros en su máximo rendimiento, sino que también permite evacuar a los heridos de manera segura y organizada, llevándolos a la retaguardia para recibir atención. Es una máquina de guerra perfectamente engrasada, donde cada hombre conoce su papel a la perfección. Los persas, acostumbrados a combates más caóticos e individuales, se estrellan una y otra vez contra un muro que parece respirar y regenerarse. Una y otra vez. El choque es brutal, un torbellino de metal y carne. En medio del caos surgen duelos que pasarán a la leyenda. Un campeón persa, un gigante ataviado con piel de león, desafía a los griegos, y un espartano de barba canosa, con la calma de un veterano, acepta el reto. Su lucha es un ballet mortal, lanza contra espada, hasta que el griego, con un movimiento astuto, encuentra un hueco en la armadura del gigante y lo derriba ante la mirada atónita de sus compatriotas. Cada metro de terreno se gana con sangre y sudor. Los inmortales, a pesar de su fama y su valor, comienzan a sentir la desesperación. Sus lanzas cortas y sus escudos de mimbre son inútiles contra los largos doris y los sólidos soplones de la falange. Por cada griego que cae, 10 persas pagan el precio. La frustración se apodera de ellos al ver cómo sus compañeros caen y el muro de escudos permanece impenetrable, una fortaleza humana que se niega a ceder. La leyenda de los inmortales se desangra en el barro de las Termópilas. A medida que el sol alcanza su cenit y comienza a descender, el peso de la batalla se hace insoportable. El aire es denso, cargado con el olor metálico de la sangre y el sudor. Los cuerpos de ambos bandos se apilan en macabras barricadas. El cansancio es un enemigo tan letal como las propias lanzas. En los rostros de los guerreros se dibuja el agotamiento extremo. Los músculos queman, los brazos pesan como plomo, y cada respiración es un esfuerzo agónico. Incluso los espartanos, criados para la guerra desde la cuna, sienten el límite de su resistencia. Por un momento, la duda se asoma a sus ojos. ¿Cuánto más podrán resistir? Pero entonces, una mirada a su rey, Leónidas, luchando codo a codo con ellos, o el recuerdo del juramento hecho a su patria, enciende de nuevo la llama. El miedo está ahí, es innegable, pero la determinación de proteger su libertad, sus familias y su hogar es una fuerza mucho más poderosa. En las Termópilas, el espíritu se niega a ser conquistado, aun cuando el cuerpo grita por rendirse. Nos encontramos en el campamento persa, un mar de tiendas bajo un cielo estrellado, donde el mismísimo rey Jerjes, el rey de reyes, se enfrenta a un muro inquebrantable de escudos y lanzas griegas. A pesar de su abrumadora superioridad numérica, sus ejércitos, incluyendo a sus temibles inmortales, se han estrellado una y otra vez contra la falange espartana. La frustración crece en el corazón del monarca. Es entonces, bajo el manto de la noche, cuando una figura solitaria se presenta ante él. Su nombre es Efialtes de Traquis, un pastor local, un hombre movido por la promesa de una recompensa
que podría cambiar su vida. Efialtes conoce la tierra como la palma de su mano. Conoce sus secretos, sus atajos, sus senderos ocultos. Le habla a Jerjes de una senda, un camino angosto y olvidado que serpentea a través de las montañas, un pasaje que puede sortear la defensa griega y caer sobre ellos por la retaguardia. Para Jerjes es una revelación, un regalo de los dioses. Para los griegos es la sentencia de muerte que aún no han escuchado. Efialtes no solo ofrece la información, se ofrece a sí mismo como guía. Con la promesa de oro y poder tintineando en sus oídos, su decisión está tomada. No hay vuelta atrás. La maquinaria de la traición se ha puesto en marcha, y con cada paso que da hacia el rey persa, el destino de Leónidas y sus valientes se oscurece un poco más. La noche es densa y silenciosa, solo rota por el crujir de miles de sandalias sobre la roca. Efialtes, con una antorcha en la mano, guía a la flor innata del ejército persa, los inmortales, liderados por el general Hidarnes, a través del sinuoso sendero de Anopea. Es una marcha sigilosa, una serpiente de fuego y acero que se desliza en la oscuridad, rodeando la posición griega. La tensión es palpable. Cada rama quebrada, cada piedra suelta, podría alertar a los defensores y arruinar el plan. Efialtes avanza con determinación. No hay rastro de duda en su rostro, solo la codicia reflejada en sus ojos por el fuego de la antorcha. Él es la clave, el pastor que guía al lobo hacia el redil. Y aquí reside una curiosidad fascinante y terrible. Su acto fue tan despreciable, tan impactante para el mundo griego, que su nombre, Efialtes, trascendió a la persona. En el idioma griego moderno, Efialtis significa literalmente pesadilla. El hombre que trajo la peor de las pesadillas a los defensores de la libertad se convirtió para siempre en la palabra que la describe. Su legado no sería de riqueza, sino de terror nocturno y traición eterna. Mientras la columna persa completa su mortal ascenso, en las alturas del paso montañoso, una pequeña fuerza de focidios, aliados de los griegos, montaba guardia. Habían sido apostados allí por Leónidas precisamente para vigilar este sendero. Pero la noche era tranquila, y el enemigo parecía estar a kilómetros de distancia. El susurro del viento entre los robles fue lo único que rompió el silencio, hasta que ese susurro se convirtió en el murmullo de un ejército. Al amanecer, los focidios se encontraron cara a cara con la vanguardia de los inmortales. Sorprendidos y superados en número, tomaron sus armas, esperando un ataque frontal, pero Hidarnes, el comandante persa, los ignoró. Su objetivo no eran ellos. Con Efialtes señalando el camino, simplemente los rodearon y continuaron su descenso hacia la retaguardia de Leónidas. Un mensajero focidio, exhausto y aterrorizado, corrió por las laderas para dar la terrible noticia. Al mismo tiempo, desertores del bando persa llegaron al campamento griego con la misma advertencia. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando la verdad golpeó a Leónidas como una lanza en el pecho. Estaban rodeados. El paso secreto había sido revelado. La traición era un hecho. Se convocó un consejo de guerra de inmediato. El pánico se apoderó de algunos líderes aliados. La discusión fue acalorada. ¿Retirarse y salvar a sus hombres para luchar otro día? ¿O mantener la posición hasta el final? El dilema recayó sobre los hombros del rey espartano. La trampa se había cerrado. La decisión de Leónidas fue rápida y firme, forjada en la disciplina espartana. Comprendió que la batalla estaba perdida, pero la guerra no. Permitir que todo el contingente griego fuera aniquilado sería una catástrofe. Ordenó la retirada inmediata de la mayoría de las tropas aliadas. Su misión ahora era retrasar al ejército persa el mayor tiempo posible, dar tiempo a la flota y al resto de Grecia para prepararse para la siguiente embestida. Era una decisión táctica, pero también un sacrificio supremo. Mientras los miles de aliados se retiraban a toda prisa,
Un silencio solemne cayó sobre los que se quedaron. Leónidas y sus 300 espartanos no se moverían. Su código, su ley, les prohibía abandonar su puesto. Junto a ellos decidieron quedarse unos 700 tespios, liderados por su general Demófilo, quienes se negaron a abandonar a sus aliados espartanos en su hora final. También permaneció un contingente de tebanos, aunque las crónicas debaten si fue por lealtad o porque Leónidas los retuvo como rehenes. No había discursos grandilocuentes, solo el sonido del acero al afilarse y el intercambio de miradas entre hombres que sabían que no verían otro amanecer. Se despidieron no con lágrimas, sino con la determinación de vender sus vidas al precio más alto posible. La música se vuelve trágica, una elegía para los héroes que eligen la muerte antes que el deshonor. La última resistencia estaba a punto de comenzar. El sol se alzaba sobre las Termópilas, tiñendo de rojo las rocas y el mar, un presagio sangriento de lo que estaba por venir. Para los griegos que quedaban, era el amanecer de su último día. La traición de Efialtes había sellado su destino. Jerjes, exultante, había enviado a sus inmortales a través del paso montañoso secreto para rodear y aniquilar a la pequeña fuerza que se atrevía a desafiarlo. Pero Leónidas y sus hombres no estaban allí para huir. Estaban allí para hacer historia. Al amanecer, la noticia de la traición llegó al campamento griego. Leónidas, con una calma que helaba la sangre, comprendió la situación al instante. El fin era inevitable. Convocó a un consejo de guerra. A la mayoría de los contingentes griegos se les ordenó retirarse, llevar la noticia a sus ciudades y prepararse para la guerra que se avecinaba. No tenía sentido sacrificar a todos, pero él, junto a sus 300 espartanos, se quedaría. Su deber, su honor y las leyes de Esparta se lo exigían. Sorprendentemente, los 700 tespios, liderados por Demófilo, decidieron quedarse también, eligiendo la muerte gloriosa junto a sus aliados, y unos 400 tebanos, cuya lealtad era dudosa para algunos, fueron retenidos, quizás como rehenes, quizás para probar su valor. Juntos, formarían la última línea de defensa. La batalla ya no se libraría en la estrechez del paso, sino en una colina cercana. Los persas, ahora atacando desde el frente y la retaguardia, formaban un círculo de acero que se cerraba inexorablemente. El cuerno de batalla sonó una última vez. No era un sonido de defensa, sino de ataque. Los espartanos, tespios y tebanos no esperarían la muerte, saldrían a su encuentro. Con un grito que desafiaba a los dioses y a los imperios, cargaron. La lucha que siguió fue de una ferocidad que desafía toda descripción. Ya no había formación de falange, no había táctica, solo la furia primigenia de hombres que habían aceptado su destino y estaban decididos a llevarse consigo a tantos enemigos como fuera posible. Cada espartano valía por 10 persas. Sus lanzas se rompieron, y entonces desenvainaron sus shifos, las espadas cortas, y siguieron luchando. Cuando las espadas se mellaron, lucharon con las manos y los dientes, como lobos acorralados. El propio Leónidas estaba en el centro del torbellino, un león rugiente, su capa roja, un faro de desafío en medio del caos. Se dice que luchó con una fuerza sobrehumana, derribando a 2 de los hermanos de Jerjes antes de que una lluvia de flechas y lanzas finalmente lo alcanzara. Pero su caída no detuvo la lucha. Encendió una nueva furia en sus hombres. Los espartanos restantes formaron un muro de escudos alrededor del cuerpo de su rey caído, decididos a protegerlo incluso en la muerte. Lucharon con la desesperación de quienes ya no tienen nada que perder. 4 veces los persas intentaron tomar el cuerpo de Leónidas y 4 veces fueron repelidos en oleadas de sangre y acero. La escena era dantesca, un puñado de guerreros griegos contra un mar infinito de enemigos. Las flechas persas, tan numerosas que, como se había dicho, oscurecían el sol, caían sin cesar. Los griegos luchaban ahora a la sombra,
una sombra creada por sus propios verdugos. Uno a uno, los héroes cayeron. Demófilo, el valiente líder Tespio, cayó junto a sus hombres, cumpliendo su promesa de lealtad hasta el final. Los espartanos, heridos, exhaustos, seguían luchando sobre una montaña de cadáveres enemigos. El último de ellos, rodeado por decenas de soldados persas, se mantuvo en pie, su escudo abollado, su espada rota, su cuerpo un mapa de heridas mortales. Siguió luchando hasta que finalmente fue sepultado bajo una avalancha de lanzas. El silencio cayó sobre el campo de batalla, un silencio pesado, antinatural, roto solo por los gemidos de los moribundos. El sacrificio era total, la gloria sería eterna. Cuando el polvo se asentó, la imagen era desoladora. Los cuerpos de los valientes defensores yacían esparcidos por la colina, mezclados con miles de persas. En el centro, como un rey durmiente en su trono de muerte, yacía Leónidas. Jerjes, furioso por las pérdidas sufridas, ordenó que su cuerpo fuera decapitado y crucificado, un acto de barbarie que solo magnificó la leyenda del rey espartano. Pero el espíritu de esos hombres no podía ser destruido. Su sacrificio compró un tiempo precioso para Grecia, un tiempo que las ciudades-estado usarían para unirse y, finalmente, expulsar al invasor. La derrota en las Termópilas se convirtió en la semilla de la victoria final. Su historia resonaría a través de los siglos, un testamento eterno al coraje, al deber y al precio de la libertad. Hoy nos situamos ante el monumento de Leónidas, un símbolo eterno de sacrificio, para desentrañar cómo la derrota en las Termópilas forjó una victoria mucho mayor. Tras la caída de los 300, una ola de dolor y luto recorrió Grecia. La noticia del sacrificio de Leónidas y sus valientes guerreros no solo sembró la desolación, sino que también encendió una llama inesperada en el corazón de los pueblos helénicos. Imaginen la escena. Mensajeros llegando a Atenas, a Corinto, a Tebas, con la pesada carga de anunciar la derrota. Las calles se llenan de lamentos, las familias lloran a sus héroes caídos. La amenaza persa, ahora más real y aterradora que nunca, se cernía sobre ellos. El camino hacia Atenas estaba abierto. Sin embargo, en medio de esta desesperación, algo extraordinario comenzó a suceder. Los líderes de las distintas ciudades-estado, que hasta entonces habían estado divididos por rencillas y desconfianzas, se reunieron. Temístocles, el estratega ateniense, con una elocuencia forjada en la urgencia, se dirigió a ellos. «Griegos», proclamó, «Leónidas y sus hombres no han muerto en vano. Nos han comprado el bien más preciado, el tiempo. Han demostrado que los persas no son invencibles, que sangran y mueren como nosotros. Su sangre derramada en ese estrecho paso ha consagrado nuestra tierra. Ahora nos toca a nosotros honrar su sacrificio». Este discurso no fue un caso aislado. Por toda Grecia, líderes militares y políticos utilizaron el ejemplo de los espartanos para unir a sus gentes. El relato de su valentía se extendió como un reguero de pólvora, transformando el miedo en una determinación férrea. La narrativa cambió. Ya no se trataba de una simple invasión, sino de una lucha por la supervivencia de su cultura, su libertad y su propia identidad. Los 300 no habían perdido una batalla, habían ganado la guerra moral. Habían plantado la semilla de una resistencia unificada, una idea revolucionaria para un conjunto de ciudades que rara vez actuaban al unísono. La derrota física se convirtió en un poderoso catalizador psicológico. El sacrificio de unos pocos había despertado la conciencia de muchos. El legado de las Termópilas no se escribiría con tinta, sino con la sangre de las batallas que estaban por venir, batallas que ahora, gracias a Leónidas, lucharían como un solo pueblo. El sacrificio en las Termópilas no fue un final, sino el prólogo de la victoria. La resistencia de Leónidas, aunque breve, fue crucial. Detuvo al colosal ejército persa el tiempo suficiente para que el resto de Grecia se reorganizara. Mientras Jerjes
perdía hombres y recursos en aquel estrecho paso, Temístocles, en Atenas, ejecutaba un plan audaz: la evacuación completa de la ciudad y la preparación de la flota naval. Esta pausa estratégica, comprada con la vida de los 300, fue la clave de todo lo que vino después. Visualicemos lo que ocurrió a continuación. La flota griega, aunque superada en número, se posicionó en el estrecho de Salamina. Temístocles, con astucia, atrajo a la masiva armada persa a esas aguas confinadas, donde su superioridad numérica se convirtió en una desventaja. Los ágiles trirremes griegos, tripulados por hombres que luchaban por sus hogares evacuados, maniobraron con una destreza letal. La batalla de Salamina fue una masacre para los persas y un punto de inflexión en la guerra. La victoria naval griega cortó las líneas de suministro de Jerjes, obligándolo a retirarse con una gran parte de su ejército, pero la guerra no había terminado. Al año siguiente, en el 469 a.C., el ejército persa restante, bajo el mando del general Mardonio, se enfrentó a las fuerzas aliadas griegas en la batalla de Platea. Esta vez era un enfrentamiento en tierra firme. Los hoplitas espartanos, liderando una coalición de soldados de toda Grecia, lucharon con una furia inspirada por el recuerdo de sus hermanos caídos en las Termópilas. Cada carga, cada escudo alzado, era un homenaje a Leónidas. La resistencia de los 300 no solo permitió esta reorganización, sino que se convirtió en el grito de guerra que unificó a Grecia y aseguró su libertad, sentando las bases para el florecimiento de la civilización occidental. El impacto de Leónidas y sus 300 trascendió el campo de batalla para grabarse a fuego en el alma de la cultura occidental. Inmediatamente después de las guerras médicas, su historia se convirtió en un pilar fundamental de la identidad griega. El sacrificio no se olvidó, se celebró, se magnificó y se inmortalizó. Empezaron a acuñarse monedas con la efigie de Leónidas, no como un rey, sino como un héroe divino, un guardián de la libertad. El arte floreció con representaciones de la batalla. Vasijas, esculturas y relieves narraban la épica resistencia, convirtiendo cada objeto en un recordatorio del precio de la libertad. Se erigieron monumentos en Esparta y en el propio paso de las Termópilas. El más famoso, el epitafio atribuido a Simónides de Ceos, grabado en piedra para que todos lo leyeran: «Caminante, ve y dile a Esparta que aquí yacemos obedeciendo sus leyes». Estas palabras no eran un lamento, sino una declaración de deber cumplido, un testamento eterno de disciplina y honor. Con el tiempo, la figura de Leónidas se elevó por encima de la de un simple rey guerrero. Se convirtió en el arquetipo del líder que se sacrifica por su pueblo, del valor indomable frente a una adversidad abrumadora. Filósofos, historiadores y dramaturgos griegos analizaron y ensalzaron su gesta. Heródoto, el padre de la historia, dedicó páginas enteras a su coraje, asegurando que su nombre resonara a través de los siglos. El sacrificio de las Termópilas se transformó en una lección moral, que el honor y la libertad son más valiosos que la propia vida. Este ideal no solo unificó a Grecia, sino que sentó las bases de un concepto de ciudadanía y patriotismo que influiría en imperios y repúblicas venideras, desde Roma hasta las democracias modernas. El eco de las Termópilas resuena con una fuerza inquebrantable a lo largo de la historia. Lo que comenzó como una batalla desesperada en un paso angosto se ha transformado en un mito eterno, una fuente inagotable de inspiración para incontables generaciones. La historia de los 300 ha dejado de pertenecerle a Esparta o a Grecia. Ahora pertenece a toda la humanidad. Pensemos en las frases que han sobrevivido milenios: molon labe, ven a por ellas. La desafiante respuesta de Leónidas a la exigencia de rendir las armas. Dos palabras que encapsulan la negativa a someterse, el espíritu de resistencia ante la tiranía, o el epitafio en el monumento. Obedeciendo sus leyes, un recordatorio de que el sacrificio no fue un acto impulsivo, sino el cumplimiento
de un deber sagrado. A lo largo de los siglos, líderes militares, revolucionarios y ciudadanos comunes han evocado la imagen de los 300 en sus propias luchas por la libertad. Desde los fundadores de Estados Unidos hasta los movimientos de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, la historia de las Termópilas ha servido como un poderoso recordatorio de que un pequeño grupo de individuos comprometidos puede desafiar a un imperio y cambiar el curso de la historia. Es una leyenda que nos enseña que la verdadera medida de una vida no es su duración, sino su propósito. El mito de los 300 no es solo un relato del pasado, es un espejo en el que se reflejan nuestras propias batallas por la justicia, la dignidad y la libertad. Es la prueba de que el espíritu humano, cuando se enciende con convicción, es la fuerza más poderosa del universo. Y así, la gesta de Leónidas y sus guerreros se ha perpetuado, no como una historia de derrota, sino como el máximo emblema del valor. Nos enseña que hay causas por las que vale la pena luchar hasta el final, y que el legado de un acto heroico puede inspirar al mundo durante milenios, porque en última instancia, el valor de las Termópilas resuena en cada batalla por la libertad. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha apasionado tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Nos vemos en la próxima aventura.